Ahora vamos a pasar ya a nuestra querida mesa política. Está, ya vemos por ahí, no, hombre, bien galán, Héctor Javier Sánchez. Muy buenos días. No, y miren, también parece modelo. Aquí una intelectual, Jesús Cervantes. No, bueno, hoy sí vienen Oye, así galanes y galanas, ¿eh? Buenos días. Ernesto, ¿qué te dieron allá donde Sí, a ver, andabas? ¿qué comiste, Ernesto? A ver, ¿Qué cuéntanos. comiste? Harto falafel. Harto Sí, dátil. sí, sí, muchas aceite de oliva, aceitunas, eso comí mucho también. Sí, Oye, bienvenido, Ernesto. Qué bueno que llegaste bien. pues muchas gracias, Jesús, Héctor. Sí, un viaje bastante intenso. Estamos publicando un reportaje diario, tenemos un micrositio, y además le avisamos que tendremos ahí un programita ahí especial con Héctor Javier para hablar del tema. Pero sí, es pues otra tragedia humanitaria tremenda, tremenda allí contra el pueblo palestino. Estuvimos ahí en Cisjordania, recorriendo muchísimos de los poblados de la Cisjordania, y también estuvimos en Egipto, tratando de llegar a Rafa, este lugar fronterizo entre Egipto e Israel, particularmente Egipto y la Franja de Gaza, pero pues no se nos permitió entrar ahí. Así que seguiremos intentándolo. Hemos hecho el trámite y vamos Ujú. a ver si en algún determinado momento lo autorizan o no. Se antoja bastante difícil por la alianza que tiene Israel con Egipto. Ujú. Pero pues sí, ya estamos acá de regreso. Entonces, hay la posibilidad de que regreses entonces. Sí, habría una posibilidad si nos autorizan el viaje a Rafah. Ujú. Estaríamos haciendo un viaje directamente al Cairo para ir a hacer la cobertura esa que la intentamos de varias maneras. El gobierno mexicano se portó de manera bastante decente, colaboró. La embajada mexicana en Egipto colaboró muchísimo, se estuvieron comunicando diario conmigo, viendo lo de las gestiones, y pues hasta que llegó un momento en que ya no podíamos esperar más, además de que el gobierno de Israel pues tomó una decisión de, digamos que, pedirme, de sacarme del país un poco antes de lo que teníamos previsto. Cambiaron mi boleto de avión, y sin explicación. El vuelo era con Iberia, una escala en Madrid y en Barcelona, y después de Barcelona a Tel Aviv con una aerolínea israelí. Entonces, la aerolínea israelí adelantó mi vuelo de regreso, y por alguna razón que no entendimos bien, dijo, bueno, pues si me lo cambió, pues si pasó algo en ese vuelo que estaba programado, pues entonces quise retrasar. Dije, bueno, pues pásenme el vuelo para el martes, pues para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para la siguiente semana, y decían, no hay vuelos disponibles. Y pues intentamos, como si fuera otro cliente, entrar, y sí había vuelos disponibles todos los días. Simple y llanamente, pues ya no me dejaron quedarme allá. Es de una manera, digamos, un poco diplomática, en términos de que no fue una expulsión en términos oficiales, pero sí fue una invitación ya a salir. Y ya en términos de las aduanas, pues sí fueron bastante duros. Llegó momentos en que tuvimos discusiones ahí, porque primero me pasaron a 3 interrogatorios en la ida y 2 interrogatorios en el regreso. Sí, con bastante hostilidad por parte de el gobierno israelí, particularmente el ejército y los agentes de inteligencia, que eran ese tipo de interrogatorios
intimidantes y además así muy peliculescos. En un cuartito blanco te cierran y hasta de plano les tuvimos que decir que era hasta ridículo, ¿no? Pues, quisieran un interrogatorio así como si fuéramos un gran medio que tiene documentos y hacemos trabajo de inteligencia. No, era poco kafkiano, un poco ahí las escenas, pero bueno, pues es parte del aprendizaje que se tiene. Lo que sí es que es terrible las condiciones del genocidio que hay contra el pueblo palestino, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, pero todo está concentrado ahorita en Gaza y por eso están aprovechando para hacer más incursiones militares en Cisjordania, que casi no sale nada, sino sale más lo de la Franja de Gaza. Pues un poco eso, Héctor Javier, Jesús. No, es terrible la situación de allá de Israel, ¿no? La verdad es que hemos dado seguimiento a todo esto, Ernesto, hemos visto algunos de tus reportajes y muy, muy preocupantes, muy indignantes, y ahora ver cada día las noticias de que están ahora en los hospitales allá en Gaza, cómo la gente está muriendo ahí por falta de electricidad, los niños, los que necesitan algún ventilador especial. Terrible la situación, Ernesto, y por eso qué bueno que anuncias que pues en Mirada Crítica el lunes vamos a hacer un programa especial contigo y ojalá abordemos un poquito más este tipo de situaciones, tanto el trato que te dieron, así que la invitación de manera unilateral que te dieron, y el trato, ya me imagino cómo te han de haber tratado ahí en el aeropuerto, y la pregunta era si te confiscaron algo, te decomisaron algún material de lo que tú llevabas, algún tipo de presión extra. Sí, fíjate que lo que nos preocupaba era la memoria que teníamos ahí, el material, así que ideamos una técnica para poder pasarlo, porque como usábamos estos memorias SDI, hay este tipo de memorias que tienen el micro SDI, que esa tarjetita le metes otra memoria ahí y es la manera de operar para poder sacar el material. Y ideamos una manera de sacarlo porque sí o sea, sacan todo lo de la cartera, la computadora, la revisan. Yo aunque había borrado las cookies de los navegadores y no tenía nada, pues no, pues ahí aparece un tipo que encontró una manera de llegar a cosas que yo había abierto en días previos, etcétera. Así que sí, pues a todo lo que dan estas agencias de inteligencia y el ejército israelí, y sí, con un trato bastante hostil, pero lo estaremos platicando con Héctor Javier, y gracias por también Jesús, porque sí, estamos sacando material diario, audiovisual, y sí, pero pues ya ves cómo es el gremio periodístico y no comparten nada, ¿no? No, Ni es el siquiera, ego y la ni envidia, es siquiera un retweet, fuertísimo. sí, ni siquiera retweets. Ningún periodista, lo ha hecho, pero pues ya sabemos que, como bien dices, Jesús, pues así es el gremio, y pues trabajo es el que habla y es el que uno va presentando, y lo que nos interesa es crear conciencia, que la gente sepa qué está pasando, y qué mejor que directamente de allá, con los testimonios de la gente de allá y con las imágenes que pues dicen más que 1000 palabras, mi querida Jesús, mi querido Héctor. Sí, nunca esperes, Ernesto, que los medios, los compañeros, te compartan algo de tus investigaciones. No. Sí, sí. Pero ya acostumbrados a eso, mi querida Jechucha. Oigan, pues si les parece, vamos entrando en materia, que ya nos tardamos hablando un poco de esto. Ya lo estaremos hablando más con Héctor Javier. Pero bueno, tenemos algunos temas y había uno que, bueno, Jesús le digo, oigan, temas, y Jesús me puso un listado así como de 20 temas. Es que
te entendió que era la carta a Santa Claus, Sí, sí, sí. Ándale, ándale, sí, sí. Es Pues, que para que, oye, para que te eh, pusieras al día ahora que no estuviste. no, sí, y realmente sí me hace falta ponerme al día ahí. Estoy buscando algunos colegas también para sentarme a platicar y decir, oigan, a ver, cuéntenme aquí, tengo dudas en esto y en esto. Y bueno, está pues pues lo que ha pasado con el discurso de Xóchitl Gálvez que se le perdió, o los dictadores, según Joe Biden, después de la reunión que tuvo con el presidente de China. Así que, y Jesús pues nos puso todo un listado para que ustedes se den una idea. Bueno, pues lo de Joe Biden, las precampañas que ya inician el próximo lunes, y luego la señora Xochitl, que se le perdió ahí, se le acabó el teleprompter, bueno, eh, le cortaron el cable, ¿eh? le cortaron el cable, Parece que le cortaron otras cosas también, pero por lo menos el cable sí se lo cortaron. y luego lo que dice Marco Cortés sobre Samuel y Marcelo, y luego los adeudos de Salinas Pliego. Así que, ¿por dónde te gustaría empezar, La mi visita querida de Jesús? López Obrador también y el caso de Marcelo Ebrard también, ¿no? Que ahí Sí, estaban sí. incluidos en, Así este, que, en esta pequeña lista. sí, sí. Ay, chiquita. Así que si les parece, ¿por qué no van abordando hasta donde nos dé el tiempo? Jesús, ¿cuál es el tema que te gustaría Pues, iniciar? pues a mí me gustaría meter en un paquetito lo de Marcelo y ver toda la parte electoral, ¿no? De Ujú. cómo Marcelo terminó eh, allanándose a Morena, viendo, yo supongo, si yo estuviese en su lugar y con su historial, viendo cómo podía echar por la borda un buen trabajo que realizó como secretario de Relaciones Exteriores y sus antecedentes, lo bueno que ha hecho, porque sí ha hecho cosas buenas en su historia política, o quedar como un berrinchudo, ¿no? Y sabe perfectamente, creo yo, que, o sea, si yo fuera él, sabría que sin Morena, ahorita, a pesar de tener un buen historial de algunas cosas, también tiene otras terribles, por supuesto, pero quedaría hueco, quedaría vacío el ex canciller ahorita, no tiene de dónde agarrarse más que de Morena. Lo que sí, y me parece lamentable, es que diga que, pues que él va a seguir intentando ser candidato presidencial para la siguiente. O sea, no le interesa el proyecto ahorita de salir adelante, porque ¿en qué debes de pensar? Si yo estuviese en el partido de Morena, diría, bueno, pues me mantengo en ese partido y lo importante es sacar ahorita esta candidatura, esta precandidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, y ya después estaré hablando en el 2030, pero no, él lo deja claro, es tener quien lo arrope políticamente, ¿no? Y no quedar como una persona totalmente berrinchuda, porque si no se acabaría su capital político, creo yo, ¿no? Y en ese sentido también podemos hablar de lo que dijo Marco Cortés, que me parece de, de primaria lo que él está diciendo, o sea, es una reacción totalmente inmediata, decir, bueno, lo que ocurre es que Marcelo Ebrard se regresó o decidió continuar en Morena porque tiene expedientes de la línea 12 del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo amenazó, ¿no? Y también a Samuel García también lo amenazó, el precandidato de MC, lo amenazó y le dijo que se subiera, ¿no? Para dividir a la oposición, y lo amenazó con las factureras. O sea, el tema de las factureras que salió durante su candidatura al gobierno del estado de Nuevo León, pues ya se vio hasta dónde podía salir, ¿no? Además, es un tema que ya caduca a los 15 años, perdón, a los 5 años, por ser un tema financiero. Entonces,
no tendría por qué el presidente estarles sacando a los dos este tipo de expedientes, amenazándolos a uno para que se mantenga en el partido de Morena y al otro para que sea el candidato, ¿no? O posiblemente el candidato y divida a la oposición. Creo que la oposición no necesita dividirse. Xochitl ya lo demostró con esto que le sucedió en su pretexto por presentar su informe del Senado de la República y después haber pedido licencia ella para contender libremente como candidata, pues que se le fue el discurso. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza hueca. O sea, tú no necesitas, puedes tener algunas líneas, ¿no? Si tú sabes exactamente qué es lo que estás ofreciendo a la ciudadanía, cuáles son tus convicciones, qué es lo que tú vas a ofrecer, qué es lo nuevo, y además mencionas los problemas que tiene el país y cómo estás ofreciendo solucionarlos, pero no, se le va el teleprompter y entonces ya no sabe qué decir. Es como Enrique Peña Nieto, ¿no? Son candidatos Ándale, ándale. de teleprompter, sin el aparato no son nada, no Sí, pueden, están vacíos totalmente. Y es lamentable, Ernesto, que tengamos ese tipo de oposición. Tuvieron 5 años para prepararse como oposición políticamente. Yo no paso a creer que no haya figuras quizá no conocidas dentro de la oposición. Bueno, del PRD no hay, pero dentro del propio Partido Acción Nacional o alguno que otro priista ahí perdido, ¿no? No paso a creer que no tenga la construcción de un discurso y también una visión de qué tipo de país quiere, ¿no? O sea, lo debe de haber gente que tenga una construcción perfectamente bien de un discurso y también que tenga una trayectoria, no me importa si es un tipo o una mujer de derecha totalmente, o sea, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero no importa que fuera un candidato así, pero que estuviera preparado, que tuviera una, un arrastre como para todos aquellos opositores a Andrés Manuel, que muchísimos son de derecha, no todos, no todos, algunos son de esa cosa que le llaman centro izquierda, que no sé qué es, o centro derecha, que tampoco sé qué es. Para mí, o eres de derecha o eres de izquierda, ¿no? Pero esos que tanto mencionan que hay y que son los opositores a Andrés Manuel y que votaron por él en su momento, debe de haber al interior de algún partido político. O sea, no entiendo cómo la oposición es tan pobre, tan vacía. Pues evidentemente van a perder cualquier tipo de elección con este tipo de candidatos, Ernesto. Y es muy lamentable para la sociedad mexicana, ¿eh? pues sí, sí, vaya, vaya que sí, pues era dramático ver ahí a esta señora que se le perdió el guión y ¡zas! Pues ya, dramático. Héctor Javier, Sí, también, yo diría que se le perdió el guión hacia afuera porque el guión hacia adentro ya lo tiene perdido desde hace un buen rato, ¿no? Bueno, nada más habría que ver pocos días antes, cuando declaró que no le gustaría trabajar con líderes corruptos como Alito, ¿no? Nombró 3 personas, Omar Fayad nombró a Alito en segundo término y al exsecretario de Gobernación, ¿no? Osorio Chong. Entonces, parece ser que lo dijo ahí del alma, ¿no? Ahí, no, pues yo con Alito, nada, ¿no? Y luego le tuvieron que estar diciendo ahí que aguas con lo que había dicho, porque esto lo mencionó en la propia sede del PRI. Y digamos, este tipo de deslates no te los puedes permitir, ¿no? La verdad es que con todo respeto lo digo, está muy cañón cómo está esta candidata, y bueno, si fuera varón, pues también diría lo mismo. Y yo me detendría ahí, ¿no? Bueno, en el caso de la oposición, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con que Susa no ha podido articular nada de nada. Parece ser que los pleitos entre ellos no solo están a nivel de la cúpula, digamos, que tiene que ver con Marco Cortés, con lo que queda del PRD y con el mismo Alito y seguramente con el Claudio X González, que ni siquiera han podido sacar la candidatura de la Ciudad de México. Ya ven que están ahí postulando a Tahuada, el PAN se les adelantó y enseguida pues el PRI y el PRD le dijeron que ellos tenían sus candidatos, que para nada. Ahora, en el caso de Marcelo Ebrard, no se nos olvide que no se ha cerrado del todo las puertas, ¿no? Está por ahí
hasta el mes de febrero parecería ser que él tendría alguna posibilidad, bien sea por Movimiento Ciudadano. También recordemos que el caso de Samuel García está muy entrampado, todavía sigue siendo el gobernador, ya le tumbaron a los interinos que se habían propuesto por ahí, y habría que ver si no hay un regreso de Samuel García, porque pues el Movimiento Ciudadano, si bien es cierto que ganaría algunas cosas en 2024, pues ahorita está a punto de perder no solo Nuevo León y todo lo que tiene que ver con el aparato legislativo de Nuevo León, sino que en las del 2024 es muy probable que pierda también la gobernatura de Jalisco. Entonces, en una de esas, pues se queda sin nada por tratar de abarcar un poquito más. Y dentro de Morena, a mí me preocuparía mucho. Yo, la verdad es que he sido hasta ahora muy cuidadoso con lo que digo de cualquiera de sus candidatos. No he hablado ni a nivel de la Ciudad de México, ni a nivel de presidencia, precisamente pues en un tono decir, bueno, pues vamos a ver qué más elementos hay. Pero en estos últimos días, primero oyendo cómo Marcelo Ebrard, la verdad es que de un tono muy soberbio, como dijo, pues que ellos eran la segunda fuerza, que ya le habían dicho, pues que ya le habían respondido a la Comisión de Honor y Justicia, en fin, muy soberbia esa declaración. Y ahí cuando dijo, bueno, me tienen que respetar, que somos la segunda fuerza, y entonces esto pues nos tienen que dar espacios aquí, allá y acullá. Y al día siguiente, pues en una entrevista de medios, pues sale Claudia Sheinbaum y dice aquí, no hay ni segunda, ni tercera, ni cuarta fuerza, somos un solo movimiento y por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, digamos, Marcelo Ebrard podría estar haciendo daño? Esa es la gran pregunta que ahora podríamos hacernos, si efectivamente, como atinadamente decía Jesús, va con este movimiento, aún diciendo, a mí me parece de muy mal gusto decir que pues, va para la presidencia. A lo mejor dicen, pues es un acto de sinceridad que se está teniendo, pero si en algún momento, por un lado, si le das posiciones, la fuerza que puede adquirir esto y que esto puede terminar en una periodización, o que en algún momento dado, más adelante, pues estas posiciones que se le lleguen a dar al grupo de Marcelo, pues se puedan desprender, como ya ha sucedido pues con otras personas. Ahí está Germán Martínez, está Lili Telles, etcétera, y que esto efectivamente, más que fortalecer el movimiento de Morena, lo pueda diezmar de manera significativa. Pues sí, vaya escenario. Y sí, qué carta que, pues no sé, de pronto ahí Jesús, a Héctor, a varias gentes les pareció, no sé si a Marcelo le ha estado ganando el estómago, porque qué manera, se le olvidó el trabajo que hizo en la Cancillería en materia de diplomacia, porque una impericia esa redacción, además, porque es prácticamente Jesús, a Héctor, pues una confesión a cielo abierto de un político que dice, pues no nos importa la sociedad, nosotros decidimos quiénes van a ser los diputados y diputadas, estos son mis corrientes, este es mi equipo y queremos que tengan estos cargos o estos puestos, queremos tantos diputados, tantos senadores, senadoras, y te quedas, chingada, pues que no es la gente la que decide quién va a ser, y simple y llanamente, pues es las prácticas que ves en los partidos políticos y que se atreven a hacer una carta pública diciendo esas barbaridades, pues de que si segunda fuerza y que tenemos estos derechos y demás, y luego verlo ahí Jesús con Loret de Mola, perdón, con Joaquín López Dóriga y con Ciro Gómez Leiva, pues prácticamente es, desde mi punto de vista, es casi se ha inmolado ahí Marcelo Ebrard, no sé ahí cuál es. Sí, sí, y actuó como lo harían las corrientes al interior del PRD, ¿no? Que fue justamente lo que tanto lastimó a ese partido cuando estaba iniciando y tenía que llegó gente del Partido Comunista, llegó gente del PRT, gente nueva que nunca había militado en ningún partido también. Y entonces parece que no leyó la historia, ¿no? Porque, y es que ¿cuál es el problema con Marcelo? Marcelo nunca ha trabajado con la base. Marcelo nunca ha estado en ningún partido político, en los que militó, ni en el PRI, ni tampoco en el PRD en su momento, ni ahora en Morena. O sea,
no sabe lo que es el partido político que lo está postulando o que lo postuló en algún momento, ¿no? Porque él siempre fue un candidato de cúpula. O sea, lo pusieron cuando fue secretario de gobierno en la administración de Manuel Camacho Solís en la Ciudad de México, a él lo pusieron. Cuando también la del PRD tampoco hizo una campaña para ganarse esa candidatura, simplemente hubo una encuesta, ¿no? Y él quedó. Y luego también cuando sale Andrés Manuel López Obrador, lo designa candidato, ¿no? Prácticamente. Entonces, él nunca ha estado con la gente, entonces no conoce al partido, no sabe cuáles son sus problemas, o sea, lo ve desde el punto de vista de un analítico político o analista político y ve cómo está el partido, pero que tú digas, sabe lo que piensan, porque si supiera lo que pensaran, no se hubiese atrevido a ser justamente como tú dices, muy soberbio de decir, yo soy la segunda fuerza y a mí me tienen que dar estas posiciones. Pues no, no funcionan así en el nuevo partido o no quieren funcionar así o esa es la idea que venden hacia afuera de que Morena no es así. Entonces, nada más lo único que mostró es una tremenda soberbia y repito, él ha sido un candidato de cúpulas, a él lo han designado en las posiciones en las que ha estado. Nunca ha hecho un verdadero trabajo con la militancia, ¿no? Sí, Hasta ahora que, digamos, hizo un medio recorrido, ¿no? Por el ujú. país. Sí, 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 sí. Gracias, Jesús. Héctor, Javier, teníamos también ahí pendiente el tema de pues las deudas de Ricardo Salinas Pliego y además de las deudas, pues este tipo de declaraciones que hace Ricardo Salinas, primero contra Citlali Hernández y luego contra este magistrado que fue asesinado, y estos comentarios tremendos, y encima de eso, pues no quiere pagar y tiene ya problemas ahí. ¿Qué decía al respecto, Sí, Héctor? bueno, nada más terminar el tema de Marcelo Ebrard, que también pues se le está viendo ahora como el nuevo Ricardo Monreal que puede tener ahí Claudia Sheinbaum insertado ahí pues, en su gobierno, ¿no? En su administración. Ojalá no sea el caso, ¿no? Bueno, en el caso de Salinas Pliego, hijo, qué tema, ¿eh? La verdad es que este tipo, bueno, ya se le está haciendo agua al engrudo, ¿no? No sé cómo se diría, porque ya en Estados Unidos también tiene muchas deudas en esto, también pues hace poco no llegó a un acuerdo donde ahí debe más de 400 millones de dólares. Ahora sí, como dirían en los pronósticos deportivos, más los que se acumulen esta semana, y puede tener severos problemas por allá, además de los que tiene aquí en México, donde pues sus 25,000 millones de pesos que debe al fisco desde hace ya muchísimo tiempo, pues se van acrecentando más. Según la última cifra que dio el presidente López Obrador, ya son más de 26,000 millones de pesos y que no los quiere pagar el tipo porque dice que, pues, ¿por qué los va a pagar? Si además, pues, como si no se les hubiera dado, si no se hubiera sido el usufructo de una concesión que es precisamente en Televisión Azteca, y todo lo que le ha dado a este país, bueno, pues cómo llegó a hacerse pues, de esta televisora, cómo empezó a funcionar Electra desde su papá, que la creó esta empresa para pues, no pagar impuestos de los que ya se debían desde hace tiempo atrás. Y ahora estas declaraciones que a mí no me extrañan, siempre la verdad es que ha sido un tipo muy pernicioso, muy, pues no sé si llamarlo malévolo, muy pues muy reprobable, ¿no? Me parece ser que el gobierno mexicano hace bien en no tenerle concesión alguna. Y en estos casos que mencionabas, en el caso de Citlali Hernández, pues haciendo ahora sí que alarde de la gordofobia que le llaman, como si tener cierto o cual cuerpo, pues ahí fuera una pues una valoración para que uno lo estigmaticen y que pues Ricardo Salinas Pliego no duda en ningún momento de defenderla de un montón de cosas y no solo a ella, prácticamente a todos los que están debajo de él, pues nada más sabría cómo los trata. Y las declaraciones que hace precisamente del magistrado que acaba de fallecer, que aún todavía no están muy claras las situaciones en que él y su pareja fallecieron, pues a mí se me hace, no sé, primero
pues que se haya dilucidado enseguida cuáles fueron las causas de muerte en menos de 24 horas, y luego que con unas navajas de rasurar, no sé si se refieran a aquellas navajas que eran las Gillette, no sé si ustedes se acuerdan que antes, pues o bueno, las personas de antes, pues se rasuraban con estas navajitas que uno las insertaba en un rastrillo y que, bueno, tenía cierto número de heridas. Ya los familiares del magistrado dijeron que no creían en esa hipótesis, y no vaya a ser en una de esas, como se acuerdan ustedes, pues tantos suicidios que ha habido en México, donde, pues, por ejemplo, Digna Ochoa, cómo se suicidó con navajazos en la espalda, en las piernas, etcétera. Entonces, llama mucho la atención el manejo que se le está dando y cómo, digamos, pues este magistrado movía conciencias en algunos momentos o algunas personas en un grado de sensibilidad, de apertura, pero en otros en un grado de radicalización totalmente reprobable, que pues deberíamos de pues, marginar ese tipo de alardes, ese tipo de discriminaciones, porque finalmente recordemos que la discriminación es el corazón central de los derechos humanos, y en ese sentido, si le hacemos segunda a este tipo de situaciones, pues nunca vamos a mejorar como sociedad. Eso sería lo que diría a bote pronto. Jesús, Sí, adelante. bueno, en el caso de Salinas Pliego, creo que es pura gritería por parte de él, puras patadas de ahogado, porque en el caso de Estados Unidos está ya en tribunales el tema, ¿no? Entonces, Bueno, aquí los... también, ¿eh? Aquí también, bueno, aquí también, pero lo que quiero pero en un decir, cajón. tienes toda la razón, Héctor, lo que quiero decir es que allá él le debe a quienes han comprado acciones. O sea, no se trata como aquí que él es el que tiene una deuda con el gobierno mexicano, con el SAT, ¿no? En este caso, allá tiene una deuda con quienes son tenedores de sus acciones, y entonces allí es mucho más difícil que llegue a un acuerdo, y entonces es más probable que tendría que pagar, ¿no? No, entonces lo que él vocifera en México o lo que pudiera vociferar en Estados Unidos es totalmente distinto. Aquí es como hay la libertad de expresión, aquí no me van a hacer nada, puedo gritar, puedo decir, ¿no? Y no se me van a echar encima todos los tenedores de acciones que pudiera tener, ¿no? Pero recordemos que Salinas Pliego no nada más es TV Azteca, ¿no? O sea, él fue de los primeros que obtuvo de estas concesiones para las geotérmicas. Tiene una geotermia acá en Nayarit muy importante, que es una gran generadora de energía, es energía de las llamadas verdes que no contaminan tanto, ¿no? Pero también acá en Baja California tiene un proyecto para producción de energía a través de gas. Él tiene esta empresa también de todo este consorcio donde está TV Azteca, que se llama Grupo Dragón, ¿no? Entonces, él es de los beneficiados con las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto. Entonces, no nada más está el tema de TV Azteca, o sea, es un personaje que tiene muchísimos tentáculos económicos, ¿no? Por eso es uno de los hombres más ricos del país, ¿no? Y yo creo que esa, ese poder económico que tiene de varios sectores, me refiero a sectores económicos o líneas económicas, tanto lo energético, telecomunicaciones, los electrodomésticos, todo este tipo de servicio, todo este tipo de cuestiones, el banco, ¿no? Todo este tipo de acciones lo hacen actuar con ese nivel de prepotencia, ¿no? O sea, el hombre sigue siendo un personaje que está todavía en la cumbre económica y se cree con esa capacidad de poder enfrentar al Estado con cuestiones muy ridículas, ¿no? Y poder insultar y poder tratar a todo mundo como si fueran sus empleados, como si a la gente le hiciera un favor al venderle tal o cual cosa, cuando es realmente al revés, que uno está accediendo a adquirir uno de sus bienes, ¿no? Cuando los da en cómodas mensualidades eternas, ¿no? Entonces, también puede perder este tema del banco, porque recordemos, desde que se hizo
el Banco del Bienestar, donde van a parar todo lo que va del presupuesto para todos los programas de bienestar, ya no son a través de los bancos como el Banco Azteca, ¿no? Entonces ya no tiene estos grandes recursos que los meten a trabajar en lo que llegue el momento de poder distribuir ese dinero entre la gente, ¿no? Entonces se está perdiendo varias cosas, no nada más es TV Azteca. De ahí viene su prepotencia y su actuar de esta manera, ¿no? Como si se creyera hecho a mano, fuera uno de los hombres más guapos de México, ¿no? Y entonces su físico fuera perfecto, ¿no? Porque los millones de pesos lo hacen verse perfecto. Es un tipo bastante desagradable, ¿no? Porque no tiene respeto por lo que es el ser humano, ¿no? Entonces hay que pensar que tiene muchos tentáculos este hombre, ¿no? Es un hombre verdaderamente peligroso en cuanto a todo el poder económico y todas las áreas donde está, porque imagínense ustedes que él pudiera decir, bueno, ya no voy a cerrar toda la producción de energía de la geotermia de Nayarit y entonces pues meter en un brete al Estado, ¿no? O sea, todavía tiene de dónde amarrar el tipo, el personaje, ¿no? O de dónde querer imponer condiciones, creo yo. Sí, fíjate Ya. qué bueno perdón, sí, muy rápido, No, qué adelante, 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 bueno Héctor. que lo comentas, que Susa, el tipo llegó a tener 13.300 millones de dólares. Ahorita algunas de sus empresas han perdido cierta cantidad, de acuerdo con Bloomberg. Ahorita debe andar su fortuna casi rozando los 11.000 millones de dólares. Las acciones del Grupo Electra también han bajado, principalmente las de Banco Azteca, pero también ahí está metido en Total Play. También recordamos que Ah, vendió Yusacel y eso le incrementó ¿Cierto? mucho su dinero. Entonces sí, es un tipo que se considera con mucho poder económico y por ende también con mucho poder político. Y bueno, pues ya lo dijo López Obrador, ¿no? Si de repente abren los micrófonos para mentarle madre al presidente, pues qué podrán esperar la gente que está más abajo y que de alguna forma pues trata también de vivir en este medio, por cierto, muy corrupto, que es dominado finalmente por este tipo de figuras como Salinas Pliego. ya, gracias, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues sí, hay mucho, ha habido mucho ruido también en lo que toca a esta parte de los criterios que se tuvieron en Morena con las cuotas de género. ¿Cuál es tu valoración ahí, Jesús? Tú que también pues eres experta también en temas electorales, pues de pronto acá había todo mundo colgado de la lámpara y finalmente pues Omar García Harfuch pues lo bajaron y quedó ahí Clara Brugada. Y además, lo absurdo y lo irónico es que todo el mundo ahí de la 4 está diciendo, esto es tener congruencia y estar con la 4T, la conducta y el comportamiento de Omar García Harfuch. Le reclamaban a Ebrat y le decían, ya ves cómo Harfuch sí hizo lo que tú no pudiste, fue un caballero. Y fue un despilfarro que quién sabe de dónde salieron tantos millones para la publicidad de este hombre, de Omar García Harfuch. Deberían de estar revisando, investigándolo, además del caso de lo de Ayotzinapa, pues de dónde demonios sacó tantos recursos económicos, porque fue una campaña que en muchos casos decían, pues recordaba las campañas de Peña Nieto, la de Omar García Harfuch. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Bueno, primero yo no creo en ninguna de las encuestas que hace Morena y que encabeza Mario Delgado. En ninguna de las que ha realizado, no nada más estas últimas. Por ejemplo, aquí en Baja California, donde sale en la encuesta la que hoy es gobernadora, Marina del Pilar, pues ya lo dijo en una entrevista el propio exgobernador Jaime Bonilla, dijo, nunca hubo tal encuesta. O sea, Marina del Pilar nunca ganó ninguna encuesta. A ella la impusieron y se dijo de una encuesta. Bueno, eh, ¿y por qué no creo? Pues porque nunca nos la mostraron, nunca nos han mostrado las encuestas, ¿no?
hablan y dicen y tienen ¿cómo se dice? Metodología y todo, pero no, además de que uno tampoco es experto para nada en encuestas, entonces te pueden engañar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, primero, no creo en las encuestas. Segundo, creo que le dieron a Clara Brugada la candidatura porque no había de otra. O sea, es tanta la gente que está impulsando a Clara y que quería a Clara como candidata, que sabían que se les iba a venir un serio problema en el caso de que finalmente optaran por el que ganó la encuesta, según dicen, ¿no? Que es Omar García Harfuch, ¿no? O sea, sí creo que el hombre tuviera sus allegados o sus simpatizantes, pero la presencia de Clara Brugada es de hace muchísimos años, ¿no? Y es de los verdaderos morenistas. Entonces, imagínate, Ernesto, imagínense, Héctor, que hubiesen optado por Omar García Harfuch en la capital del país, en la Ciudad de México, con tanto que es tan importante, que está en manos de la oposición desde el 97, ¿no? Imagínense que hubiese habido un enfrentamiento de los morenistas y creo que ahí sí no se hubieran dejado ni se hubieran agachado como se han agachado los morenistas que formaron el partido político en diversos estados de la República y los hicieron a un lado. Entonces, no podían imponer, yo creo que midieron, creo que Mario Delgado midió, ¿no? Y pues no le hicieron caso a la candidata, a Claudia Sheinbaum, de decir, bueno, vamos a poner a la persona por la que tú has manifestado todas las simpatías si quieres que sea el candidato, ¿no? Eso en el caso de Clara Burgada. Entonces no creo que haya sido por cuota, no creo que haya sido por generosidad de Omar García Harfuch, de que bueno, está bien, dejo a la señora que se quede, ¿no? No, creo que lo midieron políticamente, dada la importancia de la Ciudad de México, ¿no? Políticamente, todo lo que implica. Y bueno, en el caso de la cuota de género, a mí me parece perfecto que haya paridad paridad de género en cuestión electoral. Lo que no me parece bien es que simplemente por ser mujer, entonces aquí en tal estado toca mujer y no me importa si es inteligente, si es una persona de avanzada políticamente, si es una persona progresista. No, lo que me interesa es que sea mujer y qué importa que tenga la cabeza hueca como la gobernadora de aquí del estado, ¿no? O sea, tiene que ser mujer y la tenemos que poner. Ahora, en el caso de Rocío Nale, creo que era evidente que iba a quedar muy parejo con Manuel Huerta, porque Huerta estuvo manejando, después de que dejó la Cámara de Diputados, porque era diputado federal, él manejaba los recursos en la Ciudad de México, ¿no? Y siempre los manejó, hasta lo que yo sé, hasta lo que conozco de él, de una manera muy honesta. ¿No? O sea, no se robó nada hasta lo que yo sé. Entonces, después de que termina la Diputación Federal, que es, si mal no recuerdo, en el 2018, él se va a Veracruz y se va a hacer trabajo político, ¿no? Entonces, él empieza a visitar todo el estado de Veracruz, por eso la gente, por eso estuvo tan pareja, yo creo, no podían evitar decir que tenían que ser pareja, no lo podían hacer a un lado tan fácilmente y poner a la candidata del presidente que era Rocío Nale. Pero por el otro lado, la propia Rocío Nale, aunque no es veracruzana, es zacatecana, es hermana de quien fuera procurador en el último gobierno priista de Zacatecas, ¿no? Ella es de allá, pero tiene muchísimos años haciendo trabajo y viviendo en Veracruz, ¿no? ¿Por qué? Porque es una química que siempre ha trabajado en Pemex, entonces ella se fue a trabajar y se fue a vivir allá a Veracruz y su esposo también trabajaba en el área de Pemex hasta que fue corrido, ¿no? En la época de Vicente Fox, cuando hizo estos recortes
hacia trabajadores, en contra de trabajadores de Pemex, ¿no? Pero también es una mujer que tiene muchísimo trabajo allá. Entonces, eran dos personajes políticos fuertes, con reconocimiento a nivel de gente, a nivel de base, ¿no? Pero bueno, dijeron que iba a ser mujer y está bien, quedó Rocío Nale. Entonces, ahí en esos casos, me parece que gente tan preparada como ella, pues sí es digno de aplaudir que sea mujer, pero también como lo ha dicho el propio Héctor aquí, que no es, no, o sea, lo que importa no es que sea mujer o que sea hombre, que sea una persona preparada. Si no interpreto mal tus palabras, Héctor, de que simplemente por ser mujer no importa la capacidad que tenga, pero bueno, con la paridad de género en cuestión electoral, pero por supuesto que estoy de acuerdo, pero que no por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? No se vean las capacidades que tenga o lo progresista que pueda ser la candidata, Ernesto. Gracias, gracias, mi querida Jesusa. Héctor, Javier, no sé si quieras abordar algo más al Sí, respecto. Ajá. sí, porque finalmente, a ver, yo creo que esto de las cuestiones de paridad de género no se resuelven así. A mí me parece que hay que crear las condiciones para que la mujer tenga más oportunidades en todos sentidos, pero en todos, ¿eh? El otro día, una mujer que era especialista en deportes, o es especialista en deportes, mencionaba que mientras un jugador de fútbol juega un partido de 90 minutos y más o menos gana un salario, las mujeres tendrían que jugar un partido de fútbol de 900 minutos, más o menos para tener un equiparamiento, digamos, con lo que ganan los varones, ¿no? Entonces, el poner así a diestra y siniestra me parece que no es por ahí. Yo creo que sí hay que reconocer que hay absolutas inequidades. De hecho, habrá que ver, por ejemplo, la reciente encuesta que acaba de sacar el INEGI, en donde pues hay diferencias por grupos de edad, hay diferencias por escolaridad, hay diferencias por número de hijos. Y bueno, desde el punto de vista progresista, tendríamos que estar diciendo, a ver, ¿por qué hay estas inequidades? Y resolverlas, pero no poniendo así a esas cosas, ¿no? Y también no aceptar ahora sí que los testimonios de la derecha que nos hablan que estas diferencias se podrían arreglar si los hombres tuviéramos la mayor disponibilidad, así lo recalco, disponibilidad de cuidar más a nuestros hijos, ¿no? Y no solo a la mujer, como si fuera un rollo decir, tipo García Harfuch, ¿no? Así, qué buena onda, qué buen caballero es y vamos a premiarlo por este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no van a juzgar a García Harfuch, yo creo que le van a seguir lavando la cara, porque es cierto, sí que tiene el tipo cierta popularidad. Recordemos que hay muchas personas que más que el tipo de gobierno, lo que le interesa es, entre comillas, su seguridad. Y entre más se les venda la idea de que vivimos en un país inseguro, que nadie puede caminar en las calles, que sigue habiendo altos niveles de asaltos, de secuestros, de mortalidad, etcétera, estas personas pues no dudarían inclusive a traer de ultratumba a Pinochet o a Porfirio Díaz o al que fuese, con tal de vivir una relativa tranquilidad, como lo llamarían ellos. Yo creo que la principal fuerza de García Harfuch no estaba en Morena, como bien lo dice Jesús, sino estaba fuera de Morena, y que si lo hubieran dejado ahí, sí que las bases, sí que la gente que ya tiene un poco más de conciencia, que tiene más de sensibilidad y que tiene, digamos, pues más congruencia en sus pensamientos, no hubiera aceptado, pero para nada, que Omar García Harfuch quedara como candidato en la Ciudad de México. Y yo lo celebro. Lo que no celebro es que desde un principio este tipo de situaciones las pudieron haber previsto. Me parece ser que fue una falta de un diagnóstico adecuado, de un análisis a mayor profundidad, en donde ahí hubieran visto, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Sino en otros estados. Por ejemplo, menciono el caso de Chiapas, ¿no? En el caso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar le gana, según las encuestas de Morena, 16.2 contra 14.7 de Cecil de León. Entonces, se había una diferencia muchísimo menor a la que ellos dicen que pues, Omar García Harfuch le ganó a Clara Brugada 40.5 contra 26.7, pues ¿por qué no en unos sitios donde hubo una menor diferencia y así supuestamente se podía cubrir la paridad de género? Sí, entonces sí llegamos a la conclusión de que sí fue un criterio político, de una decisión, yo siento que esta fue conjunta entre la cúpula de todo el partido, pero que efectivamente entonces, pues, ¿dónde quedó la democracia? Porque si el mismo presidente dice que decida la gente, pues en este caso no la dejaron decidir, sino que fue básicamente a nivel cupular. Y también me parece que presentaron mal los resultados en aquel día, aquel sábado, donde
si ellos nos hubieran planteado que efectivamente Clara Brugada fue la que fue la que obtuvo el mayor porcentaje de votación de todas las mujeres que estuvieron ahí concursando, pues otro gallo nos estuviera cantando, ¿no? Y no estar en este tipo de recuperaciones que le hacen daño, pues, tanto a Claudia Sheinbaum como a la propia Clara Brugada, ¿no? No, yo no dudo que muchos y muchas, inclusive también columnistas, van a estar ahí, no quitando el dedo del renglón, que Harfuch le ganó con más de 13% de la votación a Clara Brugada, y en el caso de Sheinbaum, diciéndole que pues va a gobernar mal, si ya desde ahorita el bastón se le hicieron de caramelo, como dice Felipe Calderón, y que pues finalmente desde Los Pinos le quitaron a su candidato, pues eso es una mala señal, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas habría que revertirlas y pues no tratar de cometer este tipo de errores en Morena si realmente pues vamos hacia un cambio, que es lo que todos esperamos. Ya, gracias, Héctor, Javier. Jesús Cervantes, ¿qué posibilidad en tu análisis ves entonces en dónde colocar a Movimiento Ciudadano? Si es Samuel García, que tiene una situación muy complicada porque le están diciendo no puedes dejar un gobernador, tú lo va a elegir finalmente por el escenario en el que está, lo va a terminar eligiendo el Congreso y entonces él perdería todo el poder del gobierno de Nuevo León por la candidatura en donde pues parece que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Por tanto, ¿qué escenario le ves tú ahí en el caso de Samuel García? Híjole, yo creo que sí se metió en un serio problema por la manera en que se designó a los dos gobernadores, ¿no? Uno el que decide, uno de ellos es el que decide el propio Samuel, porque se mete en un brete, ¿no? Donde efectivamente, como tú dices, puede perder, porque evidentemente todos estamos pensando ahorita que no puede ganar, ¿sí? Pero, y que no puede ganar y que entonces perdería el gobierno de Nuevo León por todo el cochinero que se hizo al nombrar a su sustituto, ¿no? Este, pero yo creo que todavía no podemos determinar cuál va a ser el final de Samuel Ruiz, ay no, qué bestialidad acabo de decir, de De Samuel Samuel García. García. Perdón. Le pido una disculpa a Samuel Ruiz desde donde esté. No, creo que cuando esté ya en la campaña, pensando en que estaría él como candidato de MC, si esta mujer, Xochitl Gálvez, no puede finalmente subir y sigue cometiendo tanta torpeza, tanto errores políticos, errores de discurso, errores al hablar, errores de sintaxis, errores de, bueno, una serie de tonterías que dice, como cuando quiso hablar de referirse al discurso de Colosio, creo que gente como todos estos empresarios que la están impulsando, Claudio X y demás, el empresariado, podría voltear la mirada a Samuel, ¿no? Impulsarlo. Y Samuel tiene algo, tiene el tema que es joven. El tipo, el personaje es fresco, ya no nos acordamos de él de cuando estaba en el Senado de la República y tiro por viaje le tiraba y hablaba mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no nos acordamos de eso, nos acordamos de la parte donde agradece, donde es un tipo que actuó de manera política y dijo yo no me voy a poner en contra del presidente porque soy un gobernador. Entonces tú lo ves como bueno, políticamente es lo correcto, es lo que debe decir, aunque sea de oposición, ¿ok? Entonces, es un tipo joven, es bueno para articular discurso, tiene una mujer que es influencer, que a la gente le gusta, a muchísima parte de la población de México ven en esta mujer, evidentemente yo no, como alguien que le está ayudando a su pareja
en todo el proyecto político. O sea, la ven como alguien que va de la mano de él para hacer el trabajo político. Así se presentó él cuando se fue a registrar, ¿no? Incluso con la niña. Ella habló de todo lo que se podía hacer en el área social, ¿no? Entonces, te presentan este tipo de imágenes. Si volteara la mirada, los Claudios X y los demás que tienen esta coincidencia política con él, pudieran impulsar a este hombre e inflarlo, ¿eh? Yo creo que sí es un personaje que daría batalla. Ahora, suponiendo que esto que estoy diciendo es una barbaridad y entonces el hombre se queda en un segundo lugar porque sí creo que sí le ganaría a Xochitl, ¿no? Bueno, a Xochitl yo creo que cualquiera le ganaría, que sí le ganaría a Xochitl, ¿no? Pues harían todo lo posible por regresarlo al gobierno de Nuevo León porque él ganó la elección, ¿sí? Tú contra eso no te puedes ir. Te pueden, por ejemplo, decir, bueno, la elección del sustituto estuvo mal, pero lo tendrían que regresar porque jurídicamente, ¿sí? Él fue votado y a esos cargos tú no puedes, no se eliminan, te puedes separar del cargo, no renuncias, él sigue siendo gobernador con licencia. Entonces creo que finalmente regresaría a Nuevo León a gobernar y se vería la manera, los argumentos jurídicos para que pudiera regresar, ¿no? Creo yo que esa pudiera ser su salida. Ya, gracias, Jesús. Tú, Héctor, ¿cómo estás viendo ahí ese enredo? Sí, más o menos coincido con Jesús. Recordemos que Samuel García y su esposa manejan las redes sociales de una manera, pues me duele decirlo, pero extraordinaria. La verdad es que los tipos se mueven súper bien. Bueno, habría que ver cuántos seguidores tienen y ese tipo de cosas. Y creo que opera, el punto malo para él es justamente, primero, la promesa que él hizo de que no iba a ser lo mismo que el Bronco, que él no iba a dejar la gobernatura y creo que por ahí le van a estar dando duro, 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 duro. Y la otra, lo que yo mencionaba hace rato, que pues, dado la composición que tiene ahora todo el aparato legislativo allá en Nuevo León, pues no la va a tener nada fácil y no solo le van a parar sus proyectos que tiene ahora, digamos, echados a andar, sino le van a buscar hasta por debajo de las piedras para ver qué le encuentran y si en una de esas le hayan algunos actos de corrupción, etcétera, pues van a tener todavía muchísimo más tela de dónde cortar y eso se puede ir para abajo, ¿no? Por eso yo hablaba hace rato de Marcelo Ebrard, que no hay que descartar que de aquí a febrero pues todavía puedes tomar la estafeta o del Frente Ciudadano, si en algún momento se lo dan, que ahí no lo creo, pero sí del Movimiento Ciudadano, en donde pues sí, ahí él fue, digamos, a diferencia de las declaraciones que hizo sobre pues que era la segunda fuerza, que le habían reconocido las irregularidades, que le tenían que dar ciertos cotos de poder, etcétera, Movimiento Ciudadano fue pues muy educado, digamos, muy político, ahora sí valga la redundancia, y pues el puro agradecimiento fue hacia ellos. Entonces creo que no ha cerrado la puerta ahí y sí, no hemos terminado de ver en qué termina esta telenovela de Samuel García, si se regresa con su papá a jugar golf los sábados, si se regresa a la gubernatura o bien se lanzan a esta aventura de tratar de cachar la mayor cantidad de votos, no necesariamente a la presidencia, pero sí en el aparato legislativo, renunciando a los dos estados que tiene y tratando de tener mayor presencia a nivel nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores principalmente. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría, para ir cerrando, Jesús, una reflexión final, un punto que también quisieras abordar, que no lo hayamos puesto ahorita en la mesa y que te parece relevante también para nuestro país en el tiempo en el que estamos ahorita. Bueno, yo diría que no hay que perder de vista a este señor Aces, al senador de Mm. la CETEC, porque el evento que tuvo con Claudia Sheinbaum fue muy numeroso, pero además a los gobernadores que invitó a Nayarit, Michoacán, a Quintana Roo
Baja California. Son los mismos gobernadores que vinieron, bueno, con excepción de Quintana Roo, porque aquí vino Tamaulipas, vino Tamaulipas, Nayarit, aquí al evento de la gobernadora del segundo informe, eh, y aquí la CETEC se le está dando mucho impulso. Recordemos que tiene este partido de fuerza, no recuerdo cuál es el otro no, la otra palabra, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder de vista a este señor Aces, porque si es uno de los que, si es como él dice que tiene los 2 millones de agremiados, ¿no? Y que, bueno, obviamente avala y respalda el corporativismo, este señor, y es lo que le ofrece a Claudia Sheinbaum. Entonces, habría que estar viendo cómo se mueve, de dónde viene el recurso para hacer estas grandes movilizaciones de un partido como Fuerza por México se llama, ¿no? Ay, no recuerdo. Sí. Porque va a ser importante de cómo haga alianza o no para ahora las precampañas que ya inician la próxima semana, como bien dijiste, Ernesto. Entonces, son elementos que no podemos dejar de lado, como este nuevo partido, qué va a pasar con el PES, si se van a aliar, van a hacer una coalición con Morena y con el Partido Verde. No sé, hay que ver también cómo va a actuar el PT, si el PT va a ser alianza nacional, pero no va a ser alianzas locales. Hay que ver todavía toda esta parte. Aún no se cocinan totalmente las alianzas y ya viene la pre-campaña presidencial la próxima semana. Entonces hay que estar pendiente de todos estos elementos que finalmente aunque no son de los grandes votos, sí son los pequeños cotitos de votos que pueden hacer una diferencia en el proceso federal. Ya, gracias, mi querida Jesús. Héctor, Javier, también tú con qué te despides, con qué cerrarías Yo, en una yo, reflexión final. sí, yo me despediría con el viaje que hizo el presidente precisamente a este encuentro del organismo Asia-Pacífico, el encuentro que tuvo precisamente con el presidente de China, los arreglos que debieron de haber tenido ahí, y también todavía no sale la información de qué trató con el presidente de Canadá y con el o con el primer ministro de Japón, pero me parece que es importante que no solo estemos dependiendo de Estados Unidos desde el punto de vista económico y político, sino que también, aún a pesar, digamos, de las opiniones de Joe Biden, que no le debe haber caído nada bien la reunión que tuvo el presidente con el de China, pues sí, sigue abriendo canales comerciales, canales de cooperación, y pues con un gobierno súper importante. Ahora, por ejemplo, la cuestión que tuvo que ver con Acapulco, muchos de los insumos que se van a necesitar para la reconstrucción de esta parte de la República van a provenir de China. Entonces creo que ahí hay un destrabamiento de los trámites burocráticos para que sea más rápido el envío de productos de aquel país para México, pero también lo que tiene que ver con la inversión directa de China para México, el intercambio comercial que se tiene y los arreglos que se pudieran tener con Canadá, con Japón y por supuesto con otros países latinoamericanos. Ahí vemos el abrazo que se dio con el presidente de Chile, la abstención que tuvo con la presidenta peruana, ¿no? Que ya no quiso acercarse ella, aunque a pesar de que salieron en la misma foto, y que pues esperemos que le esté siguiendo, abriendo el camino a la próxima administración para que pues no sea objeto de críticas, en el sentido de que en algún momento dado puede haber cierta zozobra social y económica, y que pues la gente no empiece a sacar su dinero aquí del país esperando que haya una próxima devaluación ahora en el cambio de gobierno que va a haber en el próximo año. Oye, Héctor, antes de finalizar, nosotros sí nos quedamos muy preocupados con la designación que salió en Morena para el estado de Chiapas con Eduardo Ramírez. Nosotros sí hemos documentado y lo hemos presentado en algunos reportajes y lo hemos presentado en artículos de opinión, que hay una preocupación muy seria porque Eduardo Ramírez, el senador Eduardo Ramírez, pues está estrechamente vinculado con la gente de Chamula, particularmente pues, las cabezas principales del cártel de Sinaloa a través de la célula a nivel nacional se les conoce más
como el cártel Chamula, pero es allá a nivel regional en Chiapas, los ubican como los Chamula Powers. Y en los archivos de la Secretaría, en los documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, pues aparecen estos personajes y aparece también el nombre de Eduardo Ramírez. Nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobernación. También la Secretaría de Gobernación nos dijo que tenían preocupación e información de posibles vínculos de este senador con el cártel de Sinaloa. Y en los testimonios que levantamos en campo, y eso lo hice yo, en los testimonios en Panteló, Chenaló, Aldama, San Andrés Larráinzar, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Teopisca y Comitán, en todos le tienen un terror tremendo a este personaje, y que este vaya a ser el candidato y casi inminente gobernador del estado de Chiapas, pues es un escándalo tremendo, y que acá nosotros hacíamos incluso crítica a algunas, que todo se concentró acá en la Ciudad de México, por ejemplo, en que no fuera Harfuch, cosa que qué bueno que no quedó Harfuch, pero pues casi nadie puso atención en lo que estaba pasando en Chiapas, y ahora pues se tiene ahí un personaje que aparece en los archivos de la propia Sedena y de la Secretaría de Gobernación, y ahora va a ser el candidato de Morena para la gubernatura del estado de Morena, como si no le faltaran ese tipo de problemas de violencia e inseguridad ahorita al estado de Chiapas. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Pues muy preocupante lo que dices tú, Ernesto, pero también habría que ver si en esta decisión no optaron por el mal menor. Todo eso que tú estás diciendo se refleja también en la estructura corporativa que tiene el Partido Verde Ecologista de México. Y ese gran temor que dices tú sí que existe. Entonces, no sé si en algún momento la lógica fue, si no dejamos a este tipo aquí en la gobernatura, porque bueno, tampoco es que digas, uy, qué grandes prospectos. No había una clara brugada ya pues ahora sí que en todo el territorio de lo que tú estás comentando, ni mucho menos. Ni un Entonces, doctor Gatell. Ni un doctor Gatell, etcétera. Entonces, ¿qué tanto les pudo haber levantado el escenario? Porque si tú recuerdas, en las primeras encuestas que se empezaron a hacer, Eduardo Ramírez no figuraba, ¿eh? Incluso ya algún tiempo se pensó que él no iba a aparecer ahora sí que entre los posibles precandidatos de Morena. Y a final de cuentas, pues los amagos de que se iban a salir de la coalición, bueno, recordemos a Manuel Velasco, que por cierto, él fue su secretario de gobierno cuando él estuvo supuestamente gobernando aquí en Chiapas, pero ya sabemos cómo se movían ahí. Entonces, ¿qué tanto, digamos, si hubiera descompuesto más Ernesto, si hubiera quedado, por ejemplo, Cecil de León, que también ya me dirás, también muy vinculada al Partido Verde Ecologista de México, y aquí a veces hasta decimos en broma, ¿no? Hasta en eso estamos retrasados aquí en el estado de Chiapas, porque vamos muy atrás en otro tipo de aspectos políticos. Y sí, efectivamente, pues siempre vamos a la saga, a pesar del gran cúmulo de problemas que tenemos por aquí y de la importancia geopolítica que tenemos en el estado, por ser nada más la cantidad de recursos naturales que se tienen, la megabiodiversidad que tenemos, y ser pues una zona de tránsito de pues, migrantes, huachicol, drogas, armas y lo que quieras, ¿no? Sí es muy lamentable que quede Eduardo Ramírez, y esperemos que pues en algún momento hace rato mencionábamos la falta de infraestructura que se tenía, por ejemplo, en cuestiones de género para formar más cuadros políticos de mujeres, pues aquí en Chiapas podríamos aplicarlo de hombres y mujeres y que no necesariamente respondan a un corporativismo eminentemente marcado, porque aquí el Estado funciona solamente con base de lo que tú estabas hablando, ¿no? Cártel Oye, Chamula, Partido Verde Ecologista de México, Cártel de Sinaloa, etcétera. Sí, oye, Jesús. Héctor, ¿era peor la mujer que estuviera de No, candidata? no. Yo no No sé creo si, que. no Yo, sé yo si no- peor, pero no tenían los hilos que tiene en este caso el senador Ramírez, ¿no? Ok, sí, y sí, yo te lo pero no, pregunto pero no. porque a mí me parece muy grave Sí, lo que está diciendo Ernesto, Sí, de que sí, la propia Secretaría de Gobernación tiene sí, sí, sí. conocimiento de los vínculos con el cártel de Sinaloa,
de quien quedó de candidato, entonces, pues sería un aval, o sea, me parece gravísimo eso. Sí, Perdón, Enzo, sí, rapidísimo. Como persona, no, Jesús. Por supuesto que no, 1000 veces así. Yo me refería a la estructura política que se tiene aquí en el Estado y dada la complejidad que hay ahora y todo el aparato que está detrás de Eduardo Ramírez, sí que le podrían haber hecho pues un escenario muy catastrófico para el Estado, peor del que ya tenemos. No sé, ¿tú qué opinas en esto? Perdón. sí, para mí es quien fuera, menos alguien que tiene vínculos y que y como te digo, cuando uno va a campo y vas documentando los casos y te van diciendo, tú sabes que ese hombre, pues es entregarle al cártel de Sinaloa, Sí, a la grave. gobernatura. Se me hace gravísimo. O sea, prefiero a don José Pérez López, que vende tamales de chipilín y de mumu en San Cristóbal, que a él, porque finalmente lo que haces es acuerparlo, ¿no? Si tienes una estructura, si tienes una estructura de esa naturaleza, pues si quien va a entrar no tiene como Sacil, que decías tú, pues sí, ni para dónde hacerse, pues lo que sea, menos entregarle una gubernatura a un personaje que es increíble el terror y el temor que le tienen en un montón de comunidades y los señalamientos. Este hombre pues llevó a estos personajes vinculados al cártel de Sinaloa, los llevó al Senado y aparecen en la fotografía, sale con ellos en el Senado de la República. Eh, sí, a mí de veras me parece increíble que se haya llegado a estos extremos y que no haya... Claro, Ernesto, perdón, y además que Morena, el partido progresista, esté prefiriendo, porque de lo que tú estás comentando, yo estoy infiriendo que prefieren no perder un estado, ¿sí? Que está en sus manos, que está ahorita del lado de Morena, ¿sí? Aunque aún a pesar de que tenga la participación de el crimen organizado del cártel de Sinaloa, sobre todo un estado que es la zona de trasiego, o sea, es la puerta de entrada. Es gravísimo. No, es gravísimo. Mira, por aquí, Leonardo, ahorita acabo de pasar la foto del senador Eduardo Ramírez con estos dos personajes pues claro, que genera muchísima preocupación. Ahorita lo vamos a ver, esta imagen a cuadro. Y yo escribía precisamente en un artículo, escribía el nombre del senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, es uno de los nombres que más se repitió en los testimonios recabados en su ciudad natal, Comitán de Domínguez, y también en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, San Andrés Larrainzar, Chenaló y Jitotol. El senador Eduardo Ramírez es un personaje muy temido en esa región de la zona Altos y se les vincula de forma especial con Mario Collazo Gómez. En esta imagen está escoltado el senador Eduardo Ramírez. A la derecha aparece Javier Collazo Gómez, identificado por la Sedena como una de las cabezas del Chamula Power, y a la izquierda con Domingo Ruiz López, alias el Pixtol, que en tzotzil significa el sombrero. Domingo Ruiz López, ambos invitados por el senador Ramírez Aguilar al Pleno del Senado. Domingo Ruiz es el administrador de los puestos del Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas. Ramírez Aguilar es conocido como el político que vincula a los Collazo al nivel federal. Y esos personajes, pues este hombre, Domingo Ruiz, pues es de los que controla el mercado norte en San Cristóbal de las Casas, y el mercado norte pues es precisamente donde pues llega la mayor concentración de droga para distribuirse en la zona Altos.
De hecho, en los puestos, Jesús, a Héctor, en los puestos te ofertan, les ofertan a las propias comunidades, por ejemplo, la gente que llega de San Andrés Larráinzar o la gente que llega de Chenaló, que tienen sus tiendas de abarrotes, que llegan a surtirse al mercado, pues ahí mismo les ofrecen. La gente del mercado de norte le ofrecen a las comunidades que vendan la droga en sus tiendas de abarrotes, porque ahí es donde llega, y ese mercado pues es controlado precisamente por los Collazo y por Domingo Ruiz, el Pixtol, y esos son los que están con este senador que ahora va a ser el candidato de Morena a la gobernatura. A mí, yo les comentaba, miren, más allá de que ustedes luego están con, no, es que son tiempos electorales y son tiempos y por eso están los golpeteos. No, llevamos más de 2 años denunciando este caso y a este senador. No, ni estamos nosotros en esa lógica electoral. Y una cosa es que uno pueda identificar a un político con vínculos, o que tenga señales de ser corrupto, y otra cosa que se le vincule a células o a cárteles de la droga, pues sí nos parece que es un caso terrible y que, pues claro, que yo como ciudadano, yo que viví 20 años en Chiapas y que entiendo la lógica de lo que pasa allá y lo que seguimos documentando, pues no votes por Eduardo Ramírez, no votes por Morena, porque pues estás votando por un personaje que te va a determinar de destrozar esa entidad federativa. Eso es lo que consideramos. Y eso que colocan ustedes, Jesús y Héctor, decir, pues sí, pero entonces, ¿quién o cómo? Pues nosotros no estamos poniendo los candidatos, ¿no? Lo que estamos colocando es una realidad y es increíble que no sea un escándalo nacional, ¿no? Pareciera que estamos como locos chiflando en la loma, ¿no? A ver, Ernesto, por eso yo me refería hace rato al atraso que tenemos aquí en Chiapas, ¿eh? No es que yo diga, ay, qué bueno que viene Eduardo Ramírez, para nada, ¿no? Nos recordemos que justamente los últimos comunicados del STLN hacen este tipo de críticas, ¿no? Que independientemente del partido en que esté, pues más o menos ha sido llevando la misma dinámica. Ahora, no nos olvidemos, ahorita tú estás hablando principalmente de la región de los Altos, pero está todo el resto del estado de Chiapas, en donde, bueno, habría que ver a nivel de las presidencias municipales, habría que ver a nivel de regidurías, de los síndicos, síndicas que hay, donde está también hiper corrompido todo el estado. Ahora, no solo ha sido Chiapas, bueno, a ver, díganme de Morelos, ¿no? ¿Dónde están las fotos ahí, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, el gran futbolista que fue, pero que también ha sido vinculado a este tipo de situaciones, y ahí está el señor, ¿no? No también se le fotografió también con gente de alguno de los cárteles. Entonces, esa es mi crítica, ¿no? Que de alguna forma pues el partido Morena no ha tenido cuidado, en mi caso particular de Chiapas, de ver qué onda. Las elecciones no es que hayan dicho de repente, vamos a hacer las elecciones en junio de 2024. Ya se sabía que venía este proceso y no se trabajó, digamos, desde tiempo atrás para ver quién podría sustituir a esta persona y en dado caso preparar todo lo que haya que preparar, porque si en algún momento este señor no quedase, pues no se les hubiera venido también un desgarreate que malo si queda y también malo si no queda. Por eso, Héctor, es qué grave que Morena, aún sabiendo todo esto y teniendo los informes de gobernación, haya preferido poner un candidato de estas características para no perder el Estado. O sea, entonces mantengo el poder, acomodé el lugar, no me importa los vínculos, porque no quiero desastres. Eso es lo que está totalmente grave, ¿no? Digamos que gano perdiendo, ¿no? Sí, sí. Y luego cuestionan desde Morena por qué la oposición critica al presidente de la República de que tiene cierta preferencia por el cártel de Sinaloa, o por qué va tanto a Badiraguato, o por qué les hace carreteras. Bueno,
porque la oposición evidentemente que va a aprovechar este tipo de cuestiones, no las va a dejar pasar. Y me imagino que la campaña que vaya a haber en Chiapas va a ser reiterativo este señalamiento, y con justa razón. Pues sí. Pues yo lo que sí digo reitero esta parte, es que nosotros hemos hecho un trabajo serio en el estado de Chiapas y no estamos inventando cosas ni mucho menos. Estamos presentando información, datos, hemos estado yendo allá, hemos presentado reportajes, audiovisuales, artículos de opinión, hemos estado señalando qué van a hacer, cómo le van a hacer. Lo que sí sabemos, y Héctor lo puede constatar en carne propia, pues es que el estado de Chiapas está en una situación durísima en términos de violencia, como nunca antes, Héctor. Nosotros, tú que sigues viviendo allá, pero que llevas muchísimos años más que yo viviendo en Chiapas, pues nunca habíamos visto una situación de tanta violencia como la que estamos viendo ahora. Tenemos videos de ejecuciones en Chiapas que no podemos pasarlas, ni siquiera poniendo la pantalla en negro, porque los sonidos tampoco nos permiten pasar esos videos. Y son ejecuciones en Tuxtla Gutiérrez, ejecuciones en la zona Altos, ejecuciones en la zona Selva, en Motocintla, ¿no? Ahí en la región fronteriza, frontera Comalapa. No podemos ni siquiera pasar los videos así. Pues, tenemos, de veras, no se entiende. Lo hemos planteado en la mañanera con el presidente López Obrador. Dice, pues ya se está haciendo, y no, estamos teniendo la documentación, estamos en contacto con la gente que está allá y prácticamente está pasando nada. Y como le señalé al presidente de la República en la mañanera, toda la región fronteriza está tomada por el cártel. Toda. Y el problema es que ahorita se ve más porque está la disputa del cártel Jalisco Nueva Generación, que le está disputando el territorio que tenía 100% controlado el cártel de Sinaloa. Pues ahora ya se están repartiendo el control de eso, ¿no? La Concordia es otro municipio pegado a Tuxtla Gutiérrez, totalmente controlado por el cártel de Sinaloa. Y no entendemos la estrategia de seguridad nacional, de seguridad interna, y es lamentable porque de veras que no estamos falseando ni exagerando la información de lo que estamos denunciando. Lo hemos ido probando, en fin, pues quién sabe qué va a pasar ahí. Es lamentable que mantengan al senador Eduardo Ramírez como candidato de Morena a la gubernatura. Me parece inadmisible bajo cualquier terreno y bajo cualquier circunstancia. Eso ya me parece un exceso, ¿no? Hemos criticado que si tal candidato tiene un historial de corrupción, etcétera, pero que ya esté a estos niveles, me parece que esa es otra cosa que no, quién sabe qué es lo que va a suceder ahí. Nosotros cumplimos con denunciarlo y con base a los elementos que vamos teniendo en los trabajos que hacemos de investigación. Héctor y Jesús, perdón que me colgué mucho con esto, pero es que sí me parece bien delicado, ¿no? No, está bien, por supuesto. Pues vamos a ver cómo se desarrolla también la campaña, porque si tú tienes un candidato que tiene vínculos con alguno de los cárteles y allá en la realidad hay otro cártel que está disputando esa zona de trasiego, entonces no dudemos que podemos esperar una campaña donde los dos cárteles participen y haya bastante sangre o algunos muertos más durante la campaña. Pues sí, va a ser una campaña violenta, muy violenta. Muy violenta. Ojalá que no suceda eso. Pues Héctor Javier Sánchez y Jesús Cervantes, un gustazo, un placer, y me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y nos vemos, Héctor, el lunes también. Sí, claro que sí, claro que sí. Órale. Más gusto verte de nuevo y verte bien de regreso, sano y completito. Gracias, Chechucha. Gracias, un fuerte abrazo. Igual.
Hasta luego. Bye. Bye, Bueno, Héctor. Bye, Héctor Javier Sánchez y Jesús Cervantes, estos extraordinarios compañeros y compañeras, colega periodista Jesús Cervantes, experimentada además periodista. Se habla siempre en términos cuando es un hombre viejo, lobo de mar, y se escucha distinto vieja, loba de mar, pero es también una expertaza nuestra querida Jesúsa. Y Héctor Javier Sánchez, el mejor conductor que tenemos en Rompeviento TV, se llama Héctor Javier Sánchez. Además, como dice Violeta Núñez, además de ser doctor y de ser conductor, es un extraordinario economista, ¿no? Y fundador de Rompeviento TV, miembro del consejo editorial de nosotros, que tiene su noticiario los lunes a las 8 de la noche. Lunes a las 8 de la noche, Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez.